Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la crónica de la audiencia general del Santo Padre correspondiente a este miércoles 3 de agosto. L'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua Con el signo de la cruz y el saludo litúrgico, el Santo Padre ya dará comienzo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. El Papa ofrecerá hoy una reflexión acerca de su reciente viaje apostólico a Canadá, del Evangelio según San Lucas. Ese mismo día, dos de ellos se dirigían a una aldea llamada Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo ocurrido. Mientras conversaban y discutían juntos, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Se trata de un pasaje del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 15, que se utiliza en esta ocasión como introducción a las palabras que el Papa referirá sobre su viaje a Canadá. Este pasaje evangélico será leído en 8 idiomas, que son los que normalmente forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. Y este primer miércoles de agosto se reanudan las audiencias generales tras la suspensión del mes de julio, que es el típico de las vacaciones, y además, en esta ocasión, del viaje apostólico del Papa Francisco a Canadá. Aus dem Evangelium nach Lukas. Am Ostermorgen waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu. La proclamación de la palabra también se hará en nuestro idioma. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, que fica... Mientras se leen las lenguas restantes este Evangelio según San Lucas, recordamos que el Papa Francisco ofrecerá hoy una reflexión sobre su viaje apostólico a Canadá, que fue una peregrinación penitencial para pedir perdón a los pueblos originarios que tanto sufrieron. Mientras tanto, desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos, con los demás integrantes de nuestra redacción y la asistencia técnica de Adriano Vitali. Aprovechamos para saludar
a las emisoras conectadas con nosotros para esta crónica de la primera audiencia general de agosto. Se trata de ESNE, El Sembrador Radio y Televisión, EWTN TV, Catholic Faith Network, Radio Paz Miami, Radio Inmaculada, Inmaculada TV de Galveston, todos ellos de los Estados Unidos. CETEL Monteverde de España, Radio María de Venezuela, El Salvador, Panamá y República Dominicana. Radio Hogar de Panamá, Radio Cáritas de la Universidad Católica de Asunción del Paraguay, Radio Vicentina de Chile, Radio San Camilo de Perú, Radio Marién de Dajabón en la República Dominicana y Haití, y Soy Radio de Colombia. Naturalmente saludamos a quienes siguen esta transmisión a través de nuestro portal Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el viaje apostólico que realicé a Canadá los días pasados. Se trató de un viaje diferente de los demás. En efecto, la motivación principal era la de encontrar a las poblaciones originarias para expresarles mi cercanía, la cercanía de la Iglesia, y mi dolor, y pedir perdón por el daño que les hicieron algunos cristianos, incluidos muchos católicos, que en el pasado colaboraron en las políticas de asimilación forzada y liberación de los gobiernos de la época. En este sentido, en Canadá se ha iniciado un recorrido para escribir una nueva página importante del camino que desde hace tiempo la Iglesia está realizando junto a los pueblos indígenas. Y de hecho el lema del viaje era caminar juntos. Un camino de reconciliación y sanación que presupone la conciencia histórica, la escucha de los supervivientes, la toma de conciencia y sobre todo la conversión, el cambio de mentalidad. De esta profundización resulta que por un lado algunos hombres y mujeres de Iglesia han estado entre los más decididos y valientes defensores de la dignidad de las poblaciones autóctonas, poniéndose de su lado y contribuyendo al conocimiento de sus lenguas y culturas, pero por otro lado, lamentablemente, no han faltado los que han participado, religiosos, laicos, sacerdotes, que han participado en programas que hoy entendemos que son inaceptables y contrarios al Evangelio. Por eso la Iglesia pide perdón. Por tanto, fue una peregrinación penitencial. Muchos fueron los momentos de alegría, pero el sentido y el tono del conjunto fue de reflexión, arrepentimiento y reconciliación. Hace 4 meses recibí en el Vaticano en grupos diferentes a los representantes de los pueblos originarios de Canadá, en total 6 reuniones. Las grandes etapas de la peregrinación fueron 3. La primera en Edmonton, la parte occidental del país, la segunda en Quebec, en la parte oriental, y la tercera en el norte, en Iqaluit, a 300 kilómetros del Círculo Polar.
El primer encuentro tuvo lugar en Masochis, la colina del oso, donde se dieron cita jefes y miembros de los principales grupos indígenas de todo el país, Primeras Naciones, Métis e Inuit. Juntos hemos hecho memoria, la memoria buena de la historia milenaria de estos pueblos, en armonía con su tierra. Eso es la cosa más hermosa de los pueblos originarios, la armonía con la tierra, en armonía con la tierra. Y también recogimos la memoria dolorosa de los abusos sufridos también en las escuelas residenciales a causa de las políticas de asimilación cultural. Después de la memoria, el segundo paso fue el de la reconciliación. No un acuerdo entre nosotros, sería una ilusión, una puesta en escena, sino un dejarse reconciliar por Cristo, que es nuestra paz. Lo hemos hecho teniendo como referencia la figura del árbol, central en la vida y en la simbología de los pueblos indígenas. Memoria, reconciliazione e guarigione. Memoria, reconciliación y sanación. Hicimos el tercer paso del camino en la orilla del lago de Santa Ana, precisamente en el día de la fiesta de los santos Joaquín y Ana. Para Jesús el lago era un ambiente familiar. Todos podemos tomar de una fuente de agua. Allí hemos visto la cercanía del Padre, la curación de las heridas. De este recorrido de memoria, reconciliación y sanación brota la esperanza por la Iglesia en Canadá y en todos los lugares. Los discípulos de Emaús, después de haber caminado con Jesús resucitado, con Él y gracias a Él, pasaron del fracaso a la esperanza. Como decía al principio, el camino junto a los pueblos indígenas ha constituido la espina dorsal de este viaje apostólico. Sobre ella se construyeron los dos encuentros con la iglesia local y con las autoridades del país. A las autoridades deseo renovar mi gratitud sincera por la gran disponibilidad y la cordial acogida que me han reservado a mí y a mis colaboradores y a los obispos. Delante de los gobernantes, los jefes indígenas y el cuerpo diplomático, reiteré la voluntad activa de la Santa Sede y de las comunidades católicas locales de promover las culturas originarias, con recorridos espirituales apropiados y con la atención a las costumbres y a las lenguas de los pueblos. Al mismo tiempo, señalé cómo la mentalidad colonizadora se presenta hoy bajo varias formas de colonizaciones ideológicas que amenazan las tradiciones, los vínculos religiosos de los pueblos, aplanando las diferencias, concentrándose solo en el presente y descuidando a menudo los deberes hacia los más débiles y frágiles. Se trata, por lo tanto, de recuperar un sano equilibrio, una armonía entre la modernidad y las culturas ancestrales, entre la secularización y los valores espirituales. Y esto interpela directamente la misión de la Iglesia, enviada a todo el mundo a testimoniar, a sembrar una fraternidad universal que respeta y promueve la dimensión local con sus múltiples riquezas. Quiero reafirmar, como dije ya, mi agradecimiento a las autoridades civiles, a la señora gobernadora general, al primer ministro, a todas las autoridades de los lugares en los que estuve,
aiutato a che questo si facesse. por el modo con que han ayudado para que todo esto se realizara. Quiero agradecer a los obispos, sobre todo la unidad del episcopado. Esto ha sido posible de nuestra parte porque los obispos estaban unidos. Por esto deseo subrayar y agradecer a los obispos de Canadá esta unidad. En el signo de la esperanza fue el último encuentro en la tierra de los Inuit con jóvenes y ancianos. Les aseguro que en este encuentro, el último, sentí como golpes por el dolor de las personas que han perdido sus hijos, por esa política de asimilación. Fue un momento muy doloroso. Había que poner la cara, dar la cara. Tenemos que dar la cara ante nuestros errores y nuestros pecados. También en Canadá es un binomio clave. Es un signo de los tiempos. Jóvenes y ancianos en diálogo para caminar juntos en la historia entre memoria y profecía. Que la fortaleza y la acción pacífica de los pueblos indígenas de Canadá sea de ejemplo para todas las poblaciones originarias a no cerrarse, sino a ofrecer su indispensable contribución para una humanidad más fraterna que sepa amar al Creador en armonía con la creación. Gracias. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. La lectora en lengua francesa presenta al Papa los saludos de los fieles francófonos presentes y de quienes siguen esta audiencia. Y explica que al final el Papa impartirá su bendición apostólica y ahora ofrecerá un resumen de su catequesis en francés. El Papa también bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. He aquí el resumen de lo que el Papa acaba de decir. Más que una catequesis, es una reflexión sobre su viaje apostólico. Queridos hermanos y hermanas, hace unos días fui a Canadá para hacer una peregrinación penitencial a los pueblos indígenas. Queríamos caminar juntos y escribir una nueva página en la historia de la iglesia local. El encuentro en la verdad implica siempre el recuerdo del pasado, la toma de conciencia y la conversión. Recordamos como primer paso el pasado milenario de estos pueblos y los sufrimientos vividos en estas escuelas, donde algunos cristianos apoyaron políticas de asimilación forzada contrarias al Evangelio. La memoria nos llevó, la segunda etapa, a dejarnos reconciliar por Cristo al pie del árbol de la cruz, que es el único que cambia la muerte en vida y da esperanza, abriendo un nuevo camino entre hermanos. Finalmente, la tercera etapa, experimentamos un proceso de curación a orillas del lago de Santa Ana, que nos recordó que la fuente viva que cura nuestras heridas y de la que podemos nutrirnos constantemente brota incesantemente de Cristo. Al final de este viaje brota la esperanza para la Iglesia en Canadá. Hoy la Iglesia quiere promover las culturas aborígenes frente a las colonizaciones ideológicas que amenazan las tradiciones, las costumbres y los lazos religiosos de los pueblos, con sus riquezas, nivelando las diferencias, centrándose solo en el presente, desarraigando y descuidando a los más pobres.
Seamos constructores de esperanza, manteniendo juntos la memoria de los mayores y la fuerza profética de la juventud. Ahora el Santo Padre saludará. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. In particolare Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa, especialmente al grupo de San Juan Bautista de Soliepont, como en Emaús. El Señor nos acompaña cuando pasamos por el sufrimiento, camina con nosotros para entregarse a nosotros y darnos esperanza. Con Él se abren siempre nuevos caminos. Pidámosle la gracia de permitirnos reconciliarnos con Él y con nuestros hermanos para construir un mundo más fraterno y respetuoso con la creación. Que Dios los bendiga. Le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier le groupe de l'aumônerie de Saint-Jean-Baptiste de Soliès-Pont. Comme à Emmaüs, le Seigneur nous accompagne lorsque nous traversons l'épreuve. Il chemine avec nous pour nous rendre l'espérance. Avec lui, des chemins nouveaux s'ouvrent devant nous. Demandons-lui la grâce de nous laisser réconcilier avec lui et avec nos frères afin de bâtir un monde plus fraternel et plus humain. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of También la lectora en lengua inglesa ofrecerá el resumen de lo que el Papa ha dicho en su reflexión de este primer miércoles de agosto a su regreso de Canadá. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing. Recuerda a los participantes que el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, que se cantará al Padre Nuestro en latín y que también bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. His blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Y ahora ofrece el resumen de sus palabras. Queridos hermanos y hermanas, mi reciente visita pastoral a Canadá fue impulsada por mi profundo deseo de expresar mi cercanía a los pueblos nativos y de pedir perdón por los agravios perpetrados por aquellos cristianos que en el pasado colaboraron en las políticas de asimilación y de emancipación forzadas promovidas por los gobiernos de la época. Como peregrinación penitencial, comenzó en Edmonton con el recuerdo honesto y doloroso del pasado. Continuó en Quebec con una súplica de reconciliación nacida de la esperanza en la redención, ganada para nosotros por la cruz de Cristo, y concluyó en Iqaluit con la confianza en la curación hecha posible por el poder del Señor resucitado para hacer nuevas todas las cosas. El tema de mi visita, Caminando Juntos, expresa el deseo de la Iglesia al reconocer los errores del pasado, de rechazar la mentalidad de la colonización, de estimar y promover las culturas indígenas y de trabajar por un futuro marcado por un equilibrio sano y armonioso entre la modernidad y las culturas ancestrales, la secularización y los valores espirituales al servicio de la justicia y la auténtica fraternidad humana. Saludo a los peregrinos de lengua inglesa presentes en esta audiencia, especialmente a los que proceden de los Estados Unidos de América. Invoco sobre ustedes y sus familias la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience.
especially those from the United States of America. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of the Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden. También en la introducción en lengua alemana se presentan al Papa los saludos de los fieles que asisten hoy a esta audiencia. Se recuerda a los fieles que el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo y que este encuentro concluirá con el rezo del Padre Nuestro en latín. A su vez, el lector ofrecerá el resumen de esta reflexión del Papa Francisco a su regreso de Canadá. Queridos hermanos y hermanas, el viaje apostólico a Canadá tenía como objetivo encontrarme con los indígenas y pedirles perdón por el mal que les han hecho los cristianos, incluidos muchos católicos que han participado en la política de asimilación forzada a la cultura europea. El lema del viaje era caminar juntos. Los actos querían iniciar un proceso de memoria, reconciliación y curación para las primeras naciones, los Metis y los Inuit, ya en la colina del Oso, cerca de Edmonton. Debía evocarse la doble memoria, la buena de la historia milenaria de estos pueblos, pero también la dolorosa de los abusos sufridos, sobre todo en las escuelas residenciales. El segundo momento del viaje fue la reconciliación, centrada en el símbolo del árbol. El árbol es también un recordatorio de la cruz de Cristo. Por medio de Cristo, Dios ha reconciliado consigo todas las cosas. En el árbol de la cruz, el dolor se transforma en amor, la muerte en vida, la decepción en esperanza, el abandono en comunidad. A continuación, el tercer paso se dedicó a la curación. Tuvo lugar en el lago de Santa Ana, en analogía con el lago de Genesaret, donde Jesús curó a muchas personas. Todos podemos tocar a Jesús, de quien viene la gracia que cura todas las heridas. Así el viaje se convirtió en un primer paso de memoria. Particolari a tanti giovani provenienti dalla Germania. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua alemana, especialmente a los numerosos jóvenes procedentes de Alemania. Aprovechen este tiempo de vacaciones para renovar sus relaciones con Dios y con las personas que conocen. Que el Espíritu Santo los acompañe en su camino. Nutzen wir diese Ferienzeit, um unsere Beziehung zu Gott und zu den Menschen, denen wir begegnen, zu erneuern. Der Heilige Geist begleite euch auf euren Wegen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera compartirles algunas de las experiencias que viví en el viaje apostólico a Canadá. El lema del viaje fue caminar juntos y quise realizarlo como una peregrinación penitencial para pedir perdón a los pueblos indígenas por lo que sufrieron a causa de tantos cristianos, y entre ellos muchos católicos. Fue un camino recorrido en tres grandes etapas: Edmonton, Quebec y Iqaluit. Y en este itinerario se dieron 3 pasos: la memoria, la reconciliación y la sanación, que son posibles gracias al encuentro con Cristo, nuestra esperanza. Ante las ideologías que amenazan los pueblos intentando borrar su historia y sus tradiciones, la Iglesia se siente interpelada y no quiere repetir errores. Su misión en el mundo es anunciar el Evangelio y construir la unidad, respetando y valorando la diversidad de cada pueblo y de cada persona. Para esta misión, un binomio clave es la relación entre ancianos y jóvenes, un diálogo entre memoria y profecía, que puede edificar un mundo más fraterno y solidario. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a seguir caminando juntos y estar atentos a los signos de los tiempos. Y así podremos descubrir, como los discípulos de Emaús, al mismo Jesús que se acerca y camina con nosotros, que nos hace arder el corazón con su palabra y parte para nosotros el pan. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, ahora es el turno del lector de lengua portuguesa que manifiesta el afecto filial de los fieles de este idioma por el pontífice y que rezan por su ministerio de pastor de la Iglesia Universal. Explica asimismo a los fieles que al final de esta audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín. Luego el Papa impartirá su bendición apostólica y también bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Dado que muchos oyentes de lengua portuguesa siguen nuestra transmisión, no haremos la traducción de las reflexiones del Papa en portugués. Partilho convosco algumas reflexões sobre a minha viagem ao Canadá. Tratou-se de uma peregrinação penitencial. Ali, quis encontrar-me com as populações indígenas para lhes estar próximo e para pedir perdão pelo mal que muitos católicos lhes fizeram, colaborando com políticas de assimilação cultural. Ali foram dados passos de reconciliação e cura, os quais pressupõem a memória. Assim, o primeiro passo dado em conjunto com First Nations, Métis e Inuit foi o passo da memória. Conhecer a história, escutar os sobreviventes, tomar consciência do legado doloroso das escolas residenciais. O segundo passo foi o da reconciliação, que não é fruto de um compromisso entre nós, mas do deixarmos-nos reconciliar pelo Senhor Jesus. O terceiro passo foi o da cura, que devemos buscar em Cristo. Ele, com a sua graça, sara as nossas feridas. Já no encontro com os governantes e com os agentes pastorais, pude refletir sobre a missão da Igreja no mundo, que é servir o Evangelho, semeando a fraternidade universal e promovendo as riquezas locais. De todo este percurso brota uma esperança, à luz da qual aconteceu o último encontro entre jovens e idosos, para que dialoguem e caminhem juntos com Jesus ressuscitado, como fizeram os discípulos de Emaús. Com Cristo e graças a Ele,
passamos do fracasso à esperança. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari pellegrini de lengua portuguesa. Queridos peregrinos de lengua portuguesa, bienvenidos. Me gustaría agradecerles sus oraciones durante mi peregrinación a Canadá. Permanezcamos abiertos a las riquezas de los demás, dispuestos a escucharlos e implicados en la construcción de la fraternidad universal. Que María nos impulse a seguir adelante, caminando con Jesús resucitado, que nos llena de esperanza. Los bendigo de corazón. Eis a tradução das suas palavras. Caros peregrinos de língua portuguesa, bem-vindos. Gostaria de agradecer as vossas orações durante a peregrinação que fiz ao Canadá. Permaneçamos abertos às riquezas dos outros, disponíveis para escutá-los e comprometidos na construção da fraternidade universal. Que Maria nos anime a seguir em frente, caminhando com Jesus ressuscitado, que nos enche de esperança. De todo o coração vos abençoo. أيها الأب الأقدس يسر المؤمن. Es el turno del lector en lengua árabe que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles y hará, por supuesto, un resumen de las reflexiones de hoy correspondientes a su viaje apostólico a Canadá. A los fieles en lengua árabe les explica que esta audiencia concluirá con el Padre Nuestro en latín, que el Papa Francisco impartirá su bendición apostólica y bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora está ofreciendo un resumen de lo que el Papa ha dicho acerca de su reflexión. En efecto, el Papa compartió con los presentes algunas reflexiones sobre su viaje apostólico a Canadá. Explicó que fue una peregrinación penitencial. Allí, dijo Francisco, quería encontrarme con las poblaciones indígenas, estar cerca de ellas y pedirles perdón por el mal que muchos católicos les han hecho, colaborando con las políticas de asimilación cultural. Allí, explicó el Papa, se dieron pasos hacia la reconciliación y la sanación que presuponen la memoria. Así, el primer paso dado junto con las primeras naciones, los Metis y los Inuit, fue el paso de la memoria. Sí, porque como dijo el Papa, conocer la memoria, escuchar a los supervivientes, tomar conciencia del doloroso legado de las escuelas residenciales fue de suma importancia. El segundo paso, explicó Francisco, fue el de la reconciliación, que no es fruto de un compromiso entre nosotros, sino de dejarnos reconciliar por el Señor Jesús. El tercer paso de este viaje apostólico fue la curación, que como dijo el Papa Francisco, debemos buscar en Cristo. Él cura nuestras heridas con su gracia. El Papa también explicó que ya en el encuentro con los gobernantes y agentes de pastoral pudo reflexionar sobre la misión de la Iglesia en el mundo, que es servir al Evangelio, sembrando la fraternidad universal y promoviendo la riqueza local. De todo este camino surge la esperanza, dijo también el Papa, a la luz de la cual se produjo el último encuentro entre jóvenes y ancianos para que dialoguen y caminen juntos con Jesús resucitado, como lo hicieron los discípulos de Emaús.
Con Cristo y gracias a Él, dijo Francisco, hemos pasado del fracaso a la esperanza. Saludo i fedeli di lingua árabe. Saludo a los fieles de lengua árabe, especialmente a los procedentes de Tierra Santa y a los ganadores del concurso de conocimientos de la Biblia que cada año se lleva a cabo en la ciudad de Nazaret. San Jerónimo decía que quien ignora la Escritura ignora a Cristo y viceversa, es Jesucristo quien nos abre la mente para entender las Escrituras. Agradezco y animo a las parroquias su constante esfuerzo de educar en la escucha de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية، خاصة القادمين من الأرض المقدسة والفائزين في مسابقة معرفة الكتاب المقدس التي تقام كل سنة في مدينة الناصرة. قال القديس إيرينوموس: إن من يجهل الكتاب المقدس وإنما يجهل المسيح، والعكس صحيح، فإن يسوع المسيح هو الذي يفتح أذهاننا على فهم الكتاب المقدس. إني أشكر الرعاية وأشجعها على عملها المستمر في التربية على الإصغاء لكلمة الله. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski. La lectora en lengua polaca ofrecerá ahora la síntesis de las reflexiones del Papa Francisco. Mientras tanto presenta al Santo Padre los buenos deseos de los fieles polacos por su ministerio de pastor de la Iglesia Universal y explica a los fieles presentes en el aula Pablo VI que esta audiencia concluirá con el rezo del Padre Nuestro en latín, que el Santo Padre impartirá su bendición apostólica y que bendecirá también los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Y ahora ofrece la traducción de las palabras del Papa. Queridos hermanos y hermanas, me gustaría compartir con ustedes una breve reflexión sobre el viaje apostólico a Canadá que terminó hace unos días. Su objetivo era reunirse con los pueblos indígenas y pedirles perdón por las injusticias cometidas contra ellos por los cristianos, incluidos muchos católicos que en el pasado habían participado en la política de asimilación forzosa llevada a cabo por los gobiernos de la época. Fue una peregrinación penitencial dividida en tres grandes etapas. La primera se llevó a cabo de forma conjunta con miembros de los principales grupos indígenas, Primeras Naciones, Metis e Inuit. Su propósito era conmemorar y preservar la buena memoria de la historia milenaria de estos pueblos, así como el doloroso recuerdo de las injusticias que sufrieron debido a la asimilación cultural impuesta. La segunda etapa estaba relacionada con la reconciliación, no una especie de compromiso, sino permitir que Cristo nos reconciliara, tomando como punto de referencia la imagen del árbol, tan importante en el simbolismo de los pueblos indígenas. El significado de este símbolo se revela en la cruz de Cristo, mediante la cual Dios reconcilió todas las cosas consigo mismo. En el árbol de la cruz el sufrimiento se transformó en amor, la muerte en vida, la decepción en esperanza, el abandono en comunión y la distancia en unidad. La tercera etapa fue la sanación. A Cristo, que es la fuente de agua viva, que encarna la cercanía, la compasión y la ternura del Padre,
Le llevamos los traumas y la violencia que sufrieron los pueblos indígenas de Canadá. Le llevamos las heridas de todos los pobres y excluidos para que las cure el Señor. Saludo a los peregrinos polacos. Les agradezco su apoyo en la oración durante mi viaje a Canadá. Sé que durante agosto muchos de ustedes peregrinan a pie a Yasnagura y a otros santuarios marianos. Les pido que ofrezcan el esfuerzo de su peregrinación también por la Iglesia, por la paz en todo el mundo, especialmente en Ucrania. Saludo a las hermanas de Santa Isabel que viven un tiempo de renovación espiritual aquí en Roma. Muchas de ellas trabajan en Ucrania. Que la Virgen obtenga abundantes gracias divinas sobre ellos y sobre las personas a las que les llevan ayuda. Los bendigo de corazón. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam pielgrzymów polskich. Dziękuję Wam za modlitewne wsparcie podczas mojej podróży do En este saludo en lengua polaca, el Papa aprovechó para pedir a los fieles que peregrinan a los distintos santuarios marianos de Polonia que recen también por la Iglesia, por la paz en todo el mundo y especialmente en Ucrania. Y agradeció la presencia de las hermanas isabelinas que están en Roma y muchas de ellas trabajan precisamente en Ucrania. Niech Matka Boża wyjedna im oraz tym, którym pomagają, obfitość Bożych łask. Serca Wam błogosławię. Y ahora escucharemos los saludos del Santo Padre Francisco a los italianos. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana. Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su ministerio apostólico de la Iglesia Universal. En la conclusión de esta audiencia cantaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, especialmente a los niños, a los ancianos y a cuantos sufren, y bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Mañana será el segundo año desde la explosión del puerto de Beirut. El Papa reza por el querido pueblo libanés para que sea consolado en la justicia y la verdad. Deseo que el Líbano, con la ayuda de la comunidad internacional, recorra el camino del renacimiento, siendo fiel y sabiendo que es tierra de paz, donde las comunidades de distintas religiones puedan convivir en paz. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Dirijo una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los chicos del Centro Juvenil de Verano en el Vaticano. Sono rimasti zitti fino adesso e si capisce che passa un po' di rumore. Estuvieron callados hasta ahora y se comprende que hagan un poco de ruido ahora, acompañados por sus padres y animadores a quienes agradezco su precioso trabajo. Gracias por el trabajo que han hecho, gracias. De modo especial saludo al capellán, el Padre Franco, el alma, un salesiano capaz de poner esta semilla ya en su tercer año en esta iniciativa del Centro Juvenil de Verano en el Vaticano. Saludo al grupo Festival Folclórico Mundial del Lazio de Cori.
y a los hermanos menores capuchinos. Dirijo un saludo especial a las apóstolas del Sagrado Corazón al final de su capítulo general, animando a cada una a servir a Dios y a los hermanos con alegría, con alegría. Por último, mi pensamiento va, como es costumbre, a los ancianos, a los enfermos, a los jóvenes y a los recién casados. Exhorto a todos a permanecer siempre fieles a sus convicciones cristianas. En efecto, solo Jesucristo es para cada uno la luz que ilumina y el apoyo inquebrantable en medio de las dificultades de la existencia. Mi bendición para todos. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Per nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Bien, amigos oyentes, con la bendición apostólica del Santo Padre concluye esta primera audiencia general del mes de agosto tras la pausa de julio. El Papa en sus saludos recordó que mañana se cumplirán 2 años de la explosión en el puerto de Beirut y deseó que pueda resurgir con la ayuda, el Líbano pueda resurgir con la ayuda de la comunidad internacional, demostrando que es tierra de paz en la que conviven diversas religiones. También al saludar a los peregrinos polacos pidió que recen en sus santuarios marianos durante este mes por la paz en la Iglesia, en el mundo y especialmente por Ucrania, y saludó a las hermanas de Santa Isabel, polacas que están en Roma, que trabajan precisamente en esta nación, en Ucrania. Y en sus reflexiones el Papa recordó las etapas de su viaje apostólico en Canadá,